El barco abandonado en el desierto, inspirado en hechos reales. Algunos nombres y situaciones han sido modificados con fines narrativos. Imaginen esto, están en medio del desierto del Sahara, uno de los lugares más áridos y vacíos del planeta. No hay nada más que dunas de arena hasta donde alcanza la vista, un sol implacable y un viento que nunca deja de soplar. Y de repente, en medio de esa nada, ven algo que simplemente no debería estar ahí. Un grupo de locales asegura haber visto algo imposible, un enorme barco de carga, como si estuviera navegando sobre la arena. No había mar, no había un río, ni siquiera un lago seco, solo arena y más arena. Pero ahí estaba, la silueta oxidada y silenciosa de un buque, completamente abandonado. La historia explotó a principios de 2025. Varios testigos empezaron a subir videos y fotos a las redes sociales. Las imágenes eran impactantes. Mostraban el casco metálico de un barco recortado contra el horizonte dorado del desierto. Al principio, la reacción general fue de escepticismo. Todos pensamos lo mismo, ¿verdad? Es un montaje, un truco digital, Photoshop. Pero a medida que más gente se aventuraba a llegar a ese lugar remoto, la verdad se hizo innegable. El barco era real. Y entonces, la historia dio un giro todavía más extraño. Algunos investigadores y aficionados a los misterios empezaron a conectar este hallazgo con una vieja leyenda marítima, la de un barco que desapareció en el océano hace décadas y que supuestamente nunca fue encontrado. El barco apareció en una zona muy aislada del Sahara, lejos de cualquier ruta turística o carretera. Es un área que normalmente solo transitan caravanas de nómadas o algún equipo de exploración científica. Los primeros en verlo de cerca fueron unos trabajadores locales que casi por accidente se toparon con esta gigantesca estructura de metal medio enterrada en la arena, como si una ola de arena sólida la hubiera dejado varada para siempre. A simple vista, era un buque de carga de un tamaño considerable. El casco estaba increíblemente deteriorado, cubierto de óxido y con partes retorcidas, como si el tiempo y los elementos se hubieran ensañado con él. Cerca de la popa, con mucho esfuerzo, se podían distinguir restos de pintura blanca y unas letras casi borradas por el sol y la erosión. Alguien, con muchísima paciencia, logró descifrar un nombre incompleto, apenas visible, que decía algo como C. Topax. Y esa simple palabra fue suficiente para encender la imaginación de miles de personas en todo el mundo. ¿Podría ser el mismo barco que se desvaneció hace tantos años, en un mar completamente diferente, a miles de kilómetros de allí? La historia del barco original es un misterio en sí misma. Años atrás, en otra parte del mundo, un buque de carga llamado Cotopaxi zarpó con una tripulación completa y una carga comercial con destino claro, pero nunca llegó a puerto. Su desaparición se registró oficialmente. Se inició una búsqueda masiva que duró días, pero fue inútil. No se encontraron restos del naufragio, ni balsas salvavidas, ni el más mínimo rastro de los tripulantes. Nada. Con el tiempo, el caso del Cotopaxi se convirtió en una leyenda, uno de esos misterios marítimos que tanto nos fascinan. Barcos que envían una última señal de auxilio y luego, simplemente, se evaporan. Estas historias han alimentado todo tipo de teorías, desde errores de navegación y tormentas perfectas, hasta explicaciones más extrañas sobre fenómenos inexplicables en zonas famosas por desapariciones. Que décadas después apareciera en medio de un desierto, un barco con un nombre casi idéntico, era, como mínimo, muy inquietante. Los pocos valientes que se atrevieron a subir a bordo lo describen como un verdadero barco fantasma. No había tripulación, ni pasajeros, ni la más mínima señal de que alguien hubiera estado allí recientemente. Los pasillos estaban cubiertos por una gruesa capa de arena y polvo, como si el desierto hubiera reclamado lentamente cada rincón de la nave. En los camarotes se veían los restos de muebles metálicos oxidados, algunos colchones deshechos y objetos personales esparcidos que no daban ninguna pista sobre sus dueños. En la sala de máquinas, todo estaba paralizado, corroído, como si el motor se hubiera apagado de repente en medio de la nada. Pero lo más llamativo estaba en las bodegas. Estaban completamente vacías,
No había carga, ni un solo contenedor, ni un paquete, ni un registro de mercancía. Solo un enorme espacio silencioso, cubierto por una fina capa de arena que se movía con el viento que se colaba por las grietas. Quienes lo vieron coinciden en la misma sensación. El barco parecía congelado en el tiempo, atrapado en un limbo extraño entre su pasado en el mar y su increíble presente en el desierto. Y aquí llega la gran pregunta, la que todos nos estamos haciendo. ¿Cómo diablos llega un barco de ese tamaño a quedar varado en medio del Sahara, a cientos y cientos de kilómetros del mar más cercano? Las hipótesis son muchas, y van desde lo racional hasta lo casi imposible de comprobar. Una de las explicaciones más lógicas tiene que ver con los cambios geológicos a lo largo de los siglos. No sería la primera vez que se encuentran restos de barcos antiguos en desiertos que antes fueron costas. El nivel del mar cambia, las costas retroceden y lo que una vez fue un lecho marino, hoy puede ser un desierto. Un caso famoso es el del barco portugués Bom Jesus, descubierto en Namibia. Estuvo escondido bajo la arena durante 500 años muy cerca de la costa, y en su interior se encontraron tesoros, monedas de oro y un cargamento valiosísimo. Sin embargo, el caso del Sahara es diferente. Según los relatos, este barco no fue desenterrado cerca de una costa antigua, sino que apareció en una zona profundamente interior del desierto. Otra hipótesis apunta a una intervención humana. Quizá el barco fue desmantelado y trasladado pieza por pieza tierra adentro. ¿Con qué fin? Tal vez para ocultarlo, para un proyecto de reciclaje que salió mal, o como un extraño almacén secreto. El problema con esta teoría es que no hay ninguna evidencia alrededor del barco. No hay rastros de maquinaria pesada, ni caminos improvisados, ni ninguna de las infraestructuras que se necesitarían para una operación de esa magnitud. Y luego, por supuesto, está la versión que alimenta el misterio, la idea de que un barco desaparecido en el mar puede, de alguna manera, reaparecer décadas después, vacío y en un lugar geográficamente imposible. Esta explicación roza lo paranormal, pero muchos la traen a colación, comparando este caso con otras historias de barcos fantasmas que han sido encontrados a la deriva en pleno océano, sin tripulación y sin explicación alguna. Por ahora, el barco del desierto es sobre todo una historia rodeada de dudas y especulaciones. Los testimonios de los locales, las imágenes que circulan y las intrigantes similitudes con casos reales de barcos perdidos hacen que sea muy difícil separar los hechos de la leyenda que ya se está construyendo a su alrededor. Lo que es cierto es que, a lo largo de la historia, tanto el mar como el desierto han sido escenarios de hallazgos que desafían la lógica. Barcos centenarios cargados de oro descubiertos bajo la arena, naves modernas encontradas flotando en silencio, convertidas en auténticos barcos fantasma. El caso de este buque en el Sahara encaja perfectamente en esa categoría de relatos que nos hacen cuestionar lo que creemos posible. Entonces, ¿de qué se trata? ¿Es un barco que desapareció hace décadas y que, de alguna forma inexplicable, terminó aquí? ¿Es el resultado de una operación humana secreta de la que no quedó ningún registro? ¿O estamos simplemente ante una de esas historias donde la mezcla de hechos reales y elementos inexplicables da vida a un nuevo mito moderno? Al final, más allá de cuál sea la explicación, la imagen es increíblemente poderosa. Un barco gigantesco, sin tripulación ni carga, detenido en medio de un océano de arena, como si hubiera cambiado de mundo de un momento a otro. En el desierto del Sahara, el viento borra las huellas, pero a veces también descubre secretos. Este barco abandonado en la arena, inspirado en hechos reales de naufragios y hallazgos imposibles, nos recuerda que todavía hay historias que no encajan en nuestros mapas ni en nuestras explicaciones lógicas. Si te fascinan estos casos donde la realidad se mezcla con el misterio, no te olvides de suscribirte al canal y de dejar tu me gusta. Y quiero saber qué piensas. Cuéntame en los comentarios qué crees que pasó realmente con este barco. ¿Fue un error humano? ¿Un fenómeno natural que no entendemos o algo que todavía no sabemos cómo nombrar? Nos vemos en el próximo misterio.